Perfecto, entonces, siendo 19:10, como habíamos anunciado inicialmente, vamos a dar inicio a esta charla necesaria eh, que tiene como objetivo eh, poder intercambiar como equipos de salud para que entre todos podamos tener un diálogo crítico acerca de lo que está ocurriendo con el incremento de la mortalidad infantil y poder pensar entre todos estrategias colectivas desde la transdisciplina para abordar el tema. Entonces le doy la palabra a Diego Torino para dar inicio a esta sesión. Voy a quedar acá acompañando, si te parece. Gracias, Jimmy. Bueno, gracias a todos. Hacer un paréntesis y sentarse en ronda virtual a reflexionar un poco sobre esta serie de situaciones, ¿no? Esta sindemia, este conjunto de epidemias que está sucediendo en el mundo y en nuestro país. Es un día muy particular porque muchos de los compañeros, hasta hace un ratito en mayo, en la marcha a favor del cuidado y de la lucha por defender el trabajo de los argentinos y las argentinas, la calidad del trabajo. Y supongo que, de hecho, varios compañeros que marchamos están regresando a casa y seguramente se van a sumar mientras avance la charla, pero va a estar grabada, así que luego sabemos que muchos de los asociados y los del Foro de Atención Primaria apelan a para verlo luego. Muy especial agradecimiento a tres amigos, al querido Juan Reichenbach, compañero de muchos espacios de lucha. Juan Reichenbach va a hacer una introducción más conceptual, va a explicarnos un poco para poner en común y que todas las disciplinas tengamos una puesta al día de cómo son los indicadores actuales de la mortalidad infantil y un poco analizar los principales determinantes estudiados. En este caso puntual, el componente natal, que es el que más está teniendo. Juan, estás en la pantalla y estás con dificultad de conectividad, pero como siempre, al pie del cañón. Gaby Dueñas, otra gran amiga, compañera de muchas luchas también, licenciada en pedagogía, educación y doctora en psicología, nos va a explicar otro elemento que está generando esta alteración de los indicadores, que tiene que ver con un componente psicológico, social, cultural, antropológico. Ya veremos, ya vemos con Gaby, que está utilizando espacios en los medios masivos de comunicación casi a diario. Están apelando a Gabriela, los grandes medios, para que nos explique lo que nos va a explicar, que es el abrupto descenso de la natalidad. ¿Qué pasa? Que los argentinos y las argentinas, que las familias están decidiendo no tener crianzas. Así que gracias, Gaby, abrazo fraterno. Y bueno, y el querido Alejandro Nató, cuyo currículum es tan extenso que impresiona. Tener como un nuevo invitado a espacios de nuestra asociación, de nuestro Foro de Trabajadores de Atención Primaria. Alejandro es abogado, con un recorrido enorme, internacional, en el ejercicio de la mediación. Apelan a él referentes, autoridades gubernamentales de muchos países del mundo para mediar, que es algo que creo que en la Argentina hace tanta falta, para tratar de sentar a distintos actores en la misma mesa y que que Alejandro es uno que contribuía a la publicidad. Inmediatamente me llamaban muchos amigos
señalándome la trascendencia que para ellos tenía que Alejandro esté en este espacio, así que muchas gracias. Sin más, le pido a Juan que inicie un poco con este marco conceptual y vamos a compartir la presentación que nos mandaste para facilitarte un poco tu presentación. Así que, Juan, cuando... Bueno, buenas tardes. Agradecido por la invitación. En principio, digamos que la interdisciplina y la participación es trascendente en este momento para abordar, como bien dijo Diego, una problemática que se prolonga en el tiempo en nuestro país, pero que se exacerba abruptamente en el último año. O sea, nos mueve la mortalidad infantil, que es uno de los tantos indicadores. También podríamos estar evaluando cuántos niños llegan en edad escolar con sus condiciones, con igualdad de condiciones al resto de los niños, porque la tasa de mortalidad infantil es una tasa que nos ubica muy bien en el desarrollo fundamentalmente de las sociedades, pero que nos deja algunas incógnitas en lo que se refiere a lo posterior, a lo que queda de lo que hemos hecho como pediatras o neonatólogos u obstetras o comunidad pasos antes. O sea, hablar de pediatría en nuestro contexto, diría latinoamericano y también universal, sin hablar de pediatría social o sin hablar de los determinantes sociales de la salud, es tener una visión arcaica, esa con la cual nos hemos formado lamentablemente en usinas de formación de reparación. Cualquiera de nosotros hemos abrazado la profesión médica para luchar por la salud y no para reparar las secuelas de lo evitable. Yo no sé si me escuchan bien. Ana ahí está diciendo que se escucha bien. Bien. Digo, me ha tocado a mí pasar por distintos momentos dentro de mi profesión. O sea, fui un médico de alta complejidad en el Hospital de Niños de La Plata, donde reparábamos muchas de las cosas que después entendí que debían prevenirse y promoverse. Me ha tocado gestionar también en la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia y enterarme de las realidades sanitarias de distintos lugares del país, o sea, las distintas tasas de mortalidad infantil en distintos barrios de una misma ciudad, en distintas ciudades de una misma provincia, en distintas provincias de un mismo país, lo cual habla claramente de que los determinantes ecológicos de la salud, o sea, el contexto, el medio ambiente, la comunidad, las familias, el trabajo, la contaminación ambiental, la falta de trabajo hoy, la falta de presupuesto en las asignaciones fundamentales para la salud de nuestros niños y nuestros abuelos preferentemente. El COVID ha demostrado de qué manera la falta de recursos incrementó la mortalidad materna y la mortalidad infantil como estamos padeciendo en estos días. Y todo ello entonces me hace darles una primera aproximación. Yo les diría, miren, si me dan a elegir, si mañana se acaba el mundo, me dan a elegir entre un promotor comunitario y un médico de terapia intensiva para empezar un nuevo mundo, elijo un promotor comunitario. Si me dan a elegir, elijo la APS, porque todo aquello que promovemos y prevenimos no se transforma después en estas cifras duras que parecen una tasa más financiera. Digo, para entrar, digamos, en lo conceptual y para ser breve, vos me vas marcando el tiempo, Diego, pasame la próxima, por favor. Estamos hablando de una mortalidad infantil, una tasa de mortalidad, si podés pasarme la otra diapo, estaría bueno. Estamos hablando de una tasa de mortalidad infantil de 8.5 por 1000, lo cual está significando que aumentamos 0.5 en un año, lo cual desde el punto de vista sanitario es catastrófico. Si bien podemos recurrir a algunos atenuantes, de que la mortalidad se mide cada 3, 4, 5 años, por distintos motivos, esta cifra por sí misma nos da una idea de la dimensión de la ausencia del Estado, puntualmente,
en lo que es la salud de nuestros niños, niñas y adolescentes. La tasa de mortalidad infantil es hasta el año de vida. Vamos a ver una tasa de mortalidad neonatal que es hasta los 27 días de vida. Ahora después vemos el gráfico. Y otra de los 27 hasta el año, que es la posneonatal. Los niños que se van a morir en el primer año de vida, en nuestro país y en el mundo, se mueren en la primera semana, preferentemente en las primeras 24 o 48 horas, y en el primer mes seguramente. Ha aumentado esa tasa, la de mortalidad neonatal. A expensas de ella es que aumenta la tasa de mortalidad en el primer año de vida. Cuando vemos las cifras, y algunos van a decir, lo vi en los medios, los que quieren esconder esto, que murieron menos niños que el año pasado, sí, pero nacieron muchísimos menos. La tasa de mortalidad infantil compara la cantidad de muertes el primer año de vida con el número de recién nacidos sanos. Si baja el denominador, obviamente, eso va a generar menor mortalidad. Digo, y lo digo como apunte para otro encuentro. Si yo tuviera que elegir hoy dos grupos de riesgo, tres grupos de riesgo trascendentes en nuestro país, diría primer año de vida, adolescencia y tercera edad. ¿Por qué? Porque los niños, y lo muestro así rápidamente porque no es el tema de hoy, pero las adolescencias siguen muriendo por causas evitables. Si comparamos el número de muertes por día, se los puse al costadito, no quiero abundar en esto para no ser aburrido, les diría que la adolescencia es un problema de salud pública muy importante, absolutamente invisibilizado también en nuestro país, igual que la tasa de mortalidad infantil, que no apareció literalmente en ningún medio, y literalmente les diría que tampoco en alguna de las sociedades científicas que nos representan, lamentablemente. O sea, yo abdiqué de ser un pediatra que repara lo evitable, por eso estoy hablando aquí ahora. Digo, para que tengamos una idea inicial, literalmente el 60% de los muertos en el primer año de vida son reducibles, esa es la categoría, con medidas muy simples, pero que pasan por una organización sanitaria, que pasan por la comunidad, que pasan por la APS. ¿Cuáles son esas medidas? Mínimamente, educación sexual, el ESI, tan vituperado por el gobierno actual, el control del embarazo, evitar el embarazo adolescente, que tiene mucho más riesgo, el control del embarazo materno, los controles adecuados, maternidades con condiciones obstétricas neonatales esenciales. Fíjense que hasta ahí, esos son todas actividades tranquilamente desarrolladas al respecto del tema de hoy, desarrolladas en el primer nivel de atención. Ir a buscar a la embarazada, como lo he visto en el país, los trabajadores sanitarios buscándola desde una cuesta en Hachal en bicicleta para hacer el control, tratar las infecciones urinarias, controlar la tensión arterial, la eclampsia es importante como causa de mortalidad, vacunarla, evitar, si tiene una LUES que es altamente incidente, de alta incidencia en nuestro país, medicarla para evitar que el recién nacido la tenga. Medidas muy simples que se promueven, pero lamentablemente un gran porcentaje de nuestras maternidades, y esto hablo de las CONE, condiciones obstétricas neonatales esenciales, no cumplen con las necesidades mínimas para tener un parto adecuadamente. Entonces yo tengo un aforismo que dice por ahí, dime dónde naces y te diré si vives. ¿Qué necesito en la maternidad? Necesito un equipo, obviamente, de salud, necesito un banco de sangre, necesito una unidad de cuidado intensivo, necesito un lugar de derivación inmediata, y necesita, si el niño tiene un diagnóstico previo, antenatal, de cardiopatía congénita, por ejemplo, o de alguna otra malformación, ir al lugar adecuado. Todo eso no es posible cuando no hay acceso a la salud, cuando la madre no llega al control, llega pariendo después de 9 meses sin control. Ya es tarde, como es tarde cuando recibimos a ese recién nacido en la unidad de cuidados intensivos neonatal porque es prematuro o es bajo peso. Pásame la otra, por favor, y avísame cuando se me acaba el tiempo. Digo, fíjense, acá está muy claro
las distintas edades, la neonatal precoz de los 0 a los 7 días, la tardía de los 7 a los 27 días, y hasta el año de vida, tuvimos este año 2.214 muertes en el recién nacido, en el primer año de vida, y 1.299 del mes de vida hasta el año de vida. Podríamos haber evitado, lo que les decía hoy, casi el 60%, se consideran reducibles, así la considerábamos cuando estaba en maternidad, en infancia, en nación. Lo cual me está hablando literalmente de que con estas medidas simples, lactancia materna, vacunación, cuidado de la madre, atención, acceso, adhesividad, con esas medidas que son de la comunidad y de un sistema de salud organizado, cosa que no pasa en la mayor parte de los distritos de nuestro país, excepto en alguna provincia como la nuestra, digo, el 60% de esas muertes podrían ser evitables. Y no necesariamente con acceso a la máxima tecnología. Si a esto le agregamos presupuestos en salud, Carrillo decía que el ser social esté sano o enfermo es una decisión política. La decisión política es tener el presupuesto adecuado. Si no tenemos surfactán tan necesario para el prematuro en los primeros días de vida, si olvidamos el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas que operan no menos de 5 o 6 mil niños por año en distintos nodos de nuestro país. Estoy hablando de todos los programas que fueron obviados por este gobierno. Si no prevenimos la muerte súbita con el Cunitas, o no ponemos plata para eso, entre los dos, quizás en el recién nacido, también entre los 2, 4 años, también en el lactante, digo, estamos hablando de realmente un sistema medieval, en el sentido de que no estamos protegiendo la salud de la madre ni de los niños. La próxima, por favor. Digo, fíjense, de esto vamos a hablar después, pero bueno, yo fui director nacional de maternidad e infancia en 2002 cuando hicimos el primer programa de planificación estratégica para disminuir la mortalidad, porque había muchísimas muertes en ese momento, pero nacían 754.000 niños por año. Este año nacieron 413.000. No voy a hablar del tema porque sé que alguien lo va a hablar mejor que yo. Pero digo, seguimos teniendo una gran incidencia de embarazos adolescentes, porque el ESI está desfinanciado, porque no hay acceso, porque un porcentaje importante de adolescentes trabajan, porque las niñas siguen siendo discriminadas y las adolescentes siguen siendo discriminadas, porque tenemos todavía una sociedad patriarcal más que nos pese, porque sigue habiendo femicidios, y si alguien tuviera que decir quiénes sufren más en esta sociedad, diríamos los niños, las madres, los adolescentes y los abuelos. La próxima, por favor. A ver, ¿qué podría decir de todo esto? Podría decir que esto se asocia con otra de las posverdades, ¿no? O sea, cuando hablamos de los objetivos de desarrollo sustentable, algo así como los objetivos del milenio en el 2000, las Naciones Unidas decían poner fin a todas las muertes evitables en recién nacidos, niñas y niños menores de 5 años. Sin embargo, estamos admitiendo que el 60% de las muertes reducibles en el primer año de vida en nuestro país no son reducidas. O sea, no estamos cumpliendo de ninguna manera, como no cumplimos con la Alma Ata, no cumplimos con los objetivos del milenio, tampoco vamos a cumplir con los objetivos de desarrollo sustentable. O sea, lo que les decía hoy, hay una brecha e inequidad clara. Obviamente, en una familia en la cual el padre no trabaja, sobre todo ahora, la madre no trabaja, no tienen condiciones de vida razonables, viven en un medio ambiente contaminado, se comen 2 veces por día, con un gran porcentaje de nuestros niños, los hermanitos, las condiciones seguramente de nacimiento van a ser, y no llegan a una maternidad porque no tienen acceso a los controles. Obviamente esas condicionantes, que forman parte del derecho a la salud, y no a la muerte en este caso, digo, sin duda que nos van a producir un panorama realmente sombrío como es el que estamos viendo en este momento. Pásame la otra. Al costado tienen algunas imágenes de lo que les pasa a los neonatos, que son evitables. Esto que están viendo es una enterocolitis necrotizante, que fue literalmente
evitada solamente con una droga mágica, que es la lactancia materna, que sigue, por las condiciones laborales de las mujeres, todavía en índices muy bajos, siendo un arma eficaz, la lactancia materna, desde el punto de vista del apego, desde el punto de vista de la nutrición, desde el punto de vista de la inmunidad. Esa imagen que veíamos tanto hace unos años, y que creíamos que éramos mágicos reparándola, se soluciona con la leche de madre, con los bancos de leche que tanto han hecho por esta patología. Digo, que ha disminuido sensiblemente. Sí, ya me estoy yendo. No, si querés en 5 minutitos redondeás esta primera intervención para después intervenir sobre el final. Dale, dale. Pásame rápido, porque traje en exceso, pero digo, a ver, quiero llegar, pásame la otra, así soy la otra. No los voy a aburrir con las causas. Esto sí me sirve. Esto lo hicimos cuando yo era director nacional de maternidad e infancia. Las barras son la mortalidad infantil de distintas localidades de nuestro país. Fíjense la diferencia absoluta que hay entre una localidad de Jujuy con una localidad de Buenos Aires, que sigue siendo alta, y si sigo con la otra, no los quiero aburrir, llegamos a cifras de mortalidad infantil en algunos lugares seleccionados en nuestro país que son iguales a la de Suecia. Y está hablando precisamente del componente fundamental que es la inequidad. O sea, la inequidad hace que los niños que viven en condiciones no adecuadas tengan mayor mortalidad y las familias que aquellos que viven en buenas condiciones. Sabemos claramente que eso en nuestro país, con la actual política económica, sigue siendo cada vez hay más brecha en ese sentido. Digo, y esto es trascendente, porque esto habla del cuidado durante el embarazo. Cuando tenemos la posibilidad, el riesgo de tener un niño prematuro o un niño bajo peso, fíjense la torta de abajo. O sea, cuando nacen los niños, un gran porcentaje, rosado, la torta de arriba, mejor dicho en este momento, pesan más de 2,5 kilos, los rosaditos. Los azules pesan entre 1,5 kilos y 2 kilos, y los amarillos menos de 1.500 kilos. Cuando hablamos de mortalidad, la torta amarilla, que es el 1% del total de nacimiento, aporta el 33% de la mortalidad neonatal. Y la torta azul, aquellos que pesan entre 1.500 y 2.500 gramos, aporta la otra mitad. O sea que el 7-8% de los nacimientos en nuestro país, de menores de 2.500 gramos, aporta la mayor mortalidad neonatal. O sea, ¿por qué digo esto? Porque obviamente las condiciones de control del embarazo, obviamente las condiciones de malformaciones congénitas, obviamente el control del peso del feto y del embrión son fundamentales para anticiparnos y saber que esos niños no deben nacer en la maternidad de mi pueblo, sino que la madre debe ir meses antes a un lugar donde pueda ser atendido adecuadamente. Lo mismo que un niño con una cardiopatía congénita que se detecta ecográficamente y antenatalmente. No solo festejamos que es varón o mujer, sino también deberíamos hacer un diagnóstico de cardiopatía, porque eso de alguna manera habla fundamentalmente sobre la sobrevida de ese paciente derivado adecuadamente. Y eso se hace en el primer nivel de atención. Y eso lo hace la comunidad. Va la trabajadora sanitaria a buscarlo en el cuaderno del área programática que está teñido de rojo porque ahí vive un abuelo con diabetes y una embarazada adolescente. Ahí hay que ir a buscar a la embarazada para hacerle los controles adecuados si es que no va, para vacunarla, para hacer el tratamiento anti enfermedades de transmisión sexual que son tan frecuentes en nuestro medio. Creo que este es un buen pantallazo, esto da para muchas horas. Creo que como síntesis de todo esto digo, miren, los médicos somos apenas un anexo de lo que es la mortalidad infantil. Los pediatras, los médicos generales, los neonatólogos, todo aquello que no se promueve ni no se previene desde la comunidad va a ser seguramente objeto de reparación. Y la reparación es tarde en salud, ¿no? O sea, el control del embarazo y las maternidades adecuadas, y eso se logra con un adecuado sistema sanitario que permita que la APS desarrolle, sin duda, la función magnífica que desarrolla. Muchas gracias. Los dejo porque esto es muy largo y lo podemos hablar otro día. Bueno, muchas gracias, Juan. Como siempre, muy claro y imposible distraerse
cuando haces uso de la palabra. Muchas gracias por la actualidad de los datos también, que muchas veces, como vos decís, pasan desapercibidos por los medios masivos de comunicación. Gabriela, querida Gabriela, a ver si nos podés explicar algo que parecía imposible para nosotros, ¿no? Juan lo decía cuando comparaba las cifras de natalidad durante su gestión como director nacional de maternidad. Yo recuerdo que cuando era residente nacían 260.000 niños por año en la provincia de Buenos Aires y hoy están haciendo menos de la mitad. Así que, ¿qué nos pasa a los argentinos? ¿Qué le pasa a la especie humana que está teniendo menos crianza? Gracias, Gaby. No, antes que nada la agradecida soy yo por esta invitación de la Asociación de Médicos Generalistas y Equipos de Salud de la Provincia de Buenos Aires, a la que quiero tanto, especialmente a vos, Diego, y a Ginny, por esta invitación, esta convocatoria, y frente a esta pregunta, los invito a que pensemos juntos, para tratar de acotarme a los límites del tiempo que me dieron. Eso les iba a pedir, por favor, que apelemos, si me disculpan, a un PowerPoint, ¿no? Vamos a hablar del deseo de tener hijos en estos contextos de miedo y de precariedad. Vamos, por favor, a la diapositiva 2. Vamos a abordar, como les decía, un tema que parece frío en los números, pero que toca lo más íntimo de nuestras vidas, la decisión de tener hijos. En Argentina, como ya lo anticipaba el pediatra que me anticipaba Juan, la natalidad está cayendo de manera muy rápida y preocupante. ¿Qué muestran los datos? Bueno, los datos que yo pude acceder es que en 2014 una mujer, por ejemplo, tenía en promedio 2,3 hijos, mientras que en 2022 esa cifra cayó a 1,4 hijos, muy por debajo del nivel necesario para que una generación se reemplace, que es de 2,1. En números redondos, pasamos de más de 750.000 nacimientos por año a menos de 530.000 nacimientos por año. Esto no es solo una estadística. Se trata de un síntoma social profundo que habla de nuestro malestar como sociedad. Para entenderlo, no basta con mirar la economía. Hay que mirar también el miedo, la angustia y las condiciones en las que vivimos. Siguiente diapositiva, por favor. Estoy haciendo referencia al clima social, caracterizado o atravesado por el miedo, el autoritarismo y la desconfianza. Porque en efecto vivimos en un tiempo de mucha incertidumbre económica, social, laboral. Erich Fromm, en 1941, un psicoanalista culturalista, en su libro El miedo a la libertad, explicaba que en contextos así, muchas personas prefieren renunciar a su libertad y buscar seguridad en figuras o discursos autoritarios que prometen orden y certidumbre. En Argentina, hemos visto crecer discursos que buscan un enemigo claro, como por ejemplo la casta, ofrecen un líder fuerte que promete soluciones simples, recuerdan con nostalgia jerarquías rígidas como la familia tradicional o el mano dura, en fin. Pero esta búsqueda de seguridad tiene un costo. Envenena el deseo de crear y de proyectar la vida. ¿Para qué traer un hijo a un mundo que se nos pinta como una jungla, donde el otro es una amenaza y la vulnerabilidad es sinónimo de debilidad? Siguiente diapositiva. Este clima de miedo y desconfianza que contamina el deseo de proyectar vida humana no parece, sin embargo, generar un vacío absoluto de cuidados. Por el contrario,
encuentra una expresión sintomática y masiva en otro dato igualmente revelador que quiero compartir con todos, y que refiere al incremento explosivo de la tenencia y humanización de las mascotas. Hoy, el 82% de los hogares argentinos tiene al menos una mascota. Y para 7 de cada 10 menores de 40 años, su mascota es considerada su hijo. Este no es un dato anecdótico. Es el termómetro de un desplazamiento del deseo. Ante la complejidad y el riesgo percibido en los vínculos humanos y en la crianza, la mascota emerge como un objeto de amor perfecto, un vínculo de bajo riesgo que ofrece lealtad incondicional en un marco controlable y cada vez más mercantilizado. Siguiente diapositiva, por favor, la 5. Acá vamos a hacer referencia a las condiciones materiales actuales en nuestro país, cuando tener un hijo parece tratarse de un lujo riesgoso. Porque en efecto el modelo económico y social actual trata a las personas como si fueran empresas individuales. Todo se mide en términos de inversión, riesgo y beneficio. En este marco cultural, un hijo, una hija, deja de ser un proyecto de amor y pasa a ser una variable en una ecuación económica. Se compara con otras inversiones, la vivienda, el auto, las vacaciones. La precariedad laboral, el costo de la vivienda, la educación y la salud lo hacen parecer un lujo inalcanzable. El Estado y la sociedad se retiran. La crianza queda como una responsabilidad exclusiva de la familia y más específicamente de las mujeres. Esto se ve claramente en las escuelas. Entre 2017 y 2023, la matrícula en nivel inicial cayó un 8% y en primaria un 5%. Cada aula vacía es un hijo que no nació, porque sus posibles padres hicieron un cálculo de supervivencia. Vamos a la siguiente diapositiva, la 6. El dato complementario y trágico al que hacía referencia Juan es el aumento de la mortalidad infantil. Este mismo contexto de desprotección y precariedad que disuade la llegada de nuevos niños también pone en riesgo la vida de los que sí logran nacer. La baja natalidad no ocurre en el vacío, sino junto a otro indicador devastador, el aumento de la mortalidad infantil. Como estuvimos viendo, según los últimos datos oficiales y los reportes de las sociedades médicas, en los últimos 2 años hemos visto un repunte alarmante en las tasas de mortalidad infantil y neonatal en Argentina. Este aumento, como explicaba Juan, está directamente ligado a el desfinanciamiento y deterioro del sistema público de salud, de manera sumamente elocuente en áreas como pediatría, la falta de acceso a una alimentación adecuada y a controles prenatales en sectores cada vez más amplios de la población, producto de la pobreza creciente, y el retroceso en programas de vacunación y prevención de enfermedades. Estos datos no son un tema aparte. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor, a la 7. Como les decía, estos datos constituyen la otra cara de la misma moneda. Si un sistema social que, al desmantelar las redes de cuidado, no solo desalienta la llegada de nuevas vidas, sino que también falla en protegerlas cuando llegan.
La decisión íntima de muchas familias de no tener hijos encuentra aquí trágicamente una validación en los hechos. En un contexto donde el Estado se retira, la crianza se convierte no solo en un riesgo económico, sino también en un riesgo vital. Este panorama transforma la ecuación de supervivencia en algo aún más desgarrador. No se trata tan solo de no puedo mantenerlo, sino también de ¿podré protegerlo? Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Este desamparo estatal que disuade la llegada de nuevos niños y, lo que es más grave, falla en proteger a los que nacen, adquiere su dimensión más paradójica y desgarradora cuando la observamos junto a otro fenómeno. Mientras el sistema público de salud pediátrico se desfinancia y la mortalidad infantil repunta, como anticipábamos, el mercado de las mascotas crece a dos dígitos anuales por encima de la inflación. El gasto promedio por mascota en alimentos premium, seguros de salud y psicólogos para animales aumentó un 40% en un año. Como sociedad, destinamos más recursos a suplementos para animales que a leche fortificada para niños. ¿Qué nos dice esto como profesionales y trabajadores de la salud? Parece que estamos ante una encrucijada civilizatoria, cuantificable. El deseo de cuidar y proyectar futuro no desaparece, pero encuentra una salida más viable y menos angustiante en la caseta de un perro que en la cuna de un hijo. Como trabajadores de la salud, somos testigos de estas dos caras de la moneda. La vida humana vulnerable que el sistema deja morir y la inversión afectiva y económica masiva que se redirige hacia un sustituto sintomático, las mascotas. Siguiente diapositiva, por favor, la 9. ¿Qué podemos hacer? Bueno, acá les voy a proponer algunas herramientas comunitarias para médicos generalistas y equipos de salud. Desde un enfoque centrado en la salud mental, podemos, en primer lugar, desculpabilizar la decisión. Porque esta huelga del deseo no es por egoísmo o por falta de voluntad. Es una lectura realista del contexto. Como profesionales de la salud debemos validar el miedo sin alimentarlo. Alojar la angustia es el primer paso para construir una salida colectiva. No se trata de convencer a nadie de tener hijos, sino de quienes deseen hacerlo no sientan que es una locura o un lujo inalcanzable. Asimismo, es importante, como profesionales en el campo de la salud mental, detectar esto que podemos llamar, o yo llamo el síndrome del deseo inhibido. En la consulta cotidiana aparecen pacientes que postergan el proyecto de tener hijos o que idealizan a su mascota como hijo único, con un nivel de investidura afectiva que antes se destinaba a la crianza humana. Frente a estas situaciones podemos incorporar entonces en las consultas una pregunta activa y respetuosa. ¿Qué necesitarías para sentir que sí se puede? Esa pregunta no es una invitación a tener hijos, es una invitación a desbloquear el deseo atrapado entre el mandato y el miedo. Desde un enfoque más centrado en la educación y la crianza, podemos pensar en esto de la intersectorialidad, ¿no? En las escuelas como nodos de cuidado. La caída de las matrículas no es solo un problema estadístico. Cada aula vacía, como anticipábamos, es un hijo que no llegó. Pero también hay aulas con niños que sí llegaron y necesitan ser sostenidos.
Recuperar el vínculo entre escuela, familia y sistema de salud es urgente. Las escuelas no son solo espacios de enseñanza, son territorios de cuidado donde se puede detectar a tiempo la desnutrición, el abandono o la sobrecarga materna. También desde las escuelas se pueden promover talleres de crianza en clave de derechos. Y ojo, porque no se trata de talleres para enseñar a criar hijos como si las familias no lo supieran. Se trata de espacios donde descomprimir la soledad parental, intercambiar experiencias y reconstruir redes de confianza. Pueden realizarse en centros de salud, jardines maternales o clubes barriales. El objetivo no es transmitir recetas, sino tejer comunidad en torno a la crianza. Desde la atención primaria de la salud, podemos pensar en también estrategias vinculadas con fortalecer el control prenatal y el acompañamiento del primer año. Como anticipaba Juan, cada control prenatal, cada visita al pediatra, cada vacunatorio es una oportunidad para reconstruir confianza en el sistema público. La deserción de los controles no es desinterés, es desconfianza, es cansancio, es haber sido maltratados alguna vez en un sistema colapsado. Recuperar esa confianza se hace con escucha, con trato digno, con presencia. No hace falta una ley, hace falta sostener. Asimismo, desde los centros de atención primaria, resulta necesario que los trabajadores de la salud y los equipos sean capaces de leer la mortalidad infantil como una emergencia sanitaria y social. El aumento de la mortalidad infantil y neonatal no es un dato más, es un evento centinela. Alarma que algo del orden del cuidado se está rompiendo. Los equipos de salud tenemos la responsabilidad de no normalizarlo, notificar, registrar, visibilizar. No se trata solo de estadísticas, se trata de vidas que el sistema deja morir, mientras como sociedad destinamos más recursos a suplementos para mascotas que a leche fortificada para niños. Ninguna política de natalidad funcionará si no se baja primero la mortalidad infantil. Porque no hay deseo que prospere dentro del sistema, donde el sistema muestra con hechos que dejar nacer es dejar morir. Vamos a la siguiente diapositiva, la 10, para, visibilizar una contradicción tóxica, que tiene que ver con este mandato de tener hijos, pero arreglate solo. Acá, como pueden observar, hay una doble presión muy fuerte en nuestra sociedad. Por un lado, persiste un mandato simbólico conservador, forma una familia, tener hijos, el futuro está en la natalidad. Y por otro, paralelamente, un mandato neoliberal individualista. Sé productivo, no dependas de nadie, tu éxito es solo tu responsabilidad. Estos dos mandatos chocan. Mientras desde el discurso público se glorifica la familia, en la práctica se desmantelan las políticas de apoyo, con recortes en salud y educación, precarización laboral, falta de licencias parentales equitativas, altísimos costos de crianza. El resultado, como no podía ser otro, muchas personas se sienten atrapadas entre la culpa de no cumplir el mandato familiar y el miedo a hundirse económicamente si lo cumplen. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Este es solo un problema argentino? Lo primero que debemos aclarar es que no, que la baja de la natalidad es un fenómeno global en países de ingresos medios y altos por razones como mayor educación de las mujeres,
acceso a anticonceptivos, cambios culturales sobre la realización personal, etc. Pero en Argentina se da con una velocidad y una intensidad particular porque se combina con crisis económicas recurrentes, desprotección social creciente y un discurso público que desalienta la solidaridad y el cuidado colectivo. En otros países, como los países nórdicos, por ejemplo, el Estado amortigua este fenómeno con licencias parentales largas y bien pagas, jardines maternales públicos y accesibles, subsidios universales a la crianza. Acá, en Argentina, hoy, en cambio, la tendencia global se potencia con la falta de redes de contención. Diapositiva 12, por favor. En síntesis, la baja natalidad en Argentina puede entenderse como una especie de huelga inconsciente del deseo. Vendría a ser algo así como la respuesta colectiva a un orden social que pide hijos, pero no da condiciones para tenerlos. Este vínculo devastador entre un sistema que no cuida y las vidas que se pierden viene siendo analizado por Juan en la primera parte que me antecedió, y seguramente ahora por el compañero de panel que sigue, y después lo vamos a profundizar con las preguntas. Porque el tema requiere profundizar y visibilizar esta tragedia evitable. Mi análisis del deseo que se inhibe se encuentra lamentablemente con el análisis que Juan recién explicitaba de la vida que el sistema deja morir. Diapositiva 13, por favor. Como verán, este no es un problema que se solucione con bonos, con planes o anuncios. Se necesita mucho más. Se necesita de un sistema integral de cuidados, jardines, salud, licencias, de políticas de vivienda y trabajo digno para jóvenes, de un cambio cultural que valore el cuidado como responsabilidad social, no solo individual, de reconstruir la confianza en un futuro común. Vamos a la siguiente diapositiva. En otras palabras, para que esto se dé, es necesario que pensemos que no se trata solo de incentivar la natalidad, sino de competir con un paradigma de cuidado desplazado, que ya ofrece ilusoriamente satisfacción y control. Para que nazcan más hijos, necesitamos un país donde valga la pena nacer. Diapositiva 15, por favor. Por esta razón, resulta necesario entender y revertir el desplazamiento del cuidado. Nuestras políticas no solo compiten con la incertidumbre económica, sino con un nuevo modelo de vínculo, que millones ya han adoptado. La mascota como hijo sustituto. Un objeto de amor que promete una reciprocidad sin las exigencias, los costos a largo plazo, ni la angustia que hoy implica la crianza humana en un contexto de desprotección. Reconstruir la confianza para promover la parentalidad exige ofrecer un proyecto de cuidado colectivo tan sólido, acompañado y esperanzador, que pueda competir con la tentación de refugiarse en un vínculo privatizado y de bajo riesgo. La salud pública del futuro debe incluir esta lectura psicosocial en su diagnóstico. Y ya para ir cerrando, podemos decir que la baja natalidad nos está, siguiente diapositiva, ¿no? La 16, nos está enviando un mensaje claro. No hay futuro deseable en una sociedad basada en el miedo, la desprotección y el sálvese quien pueda. Revertir esto depende de construir entre todos, como decíamos antes, un país donde criar sea una experiencia de esperanza y no de angustia. Bueno, y vamos a la última diapositiva donde les quiero
agradecer su atención. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Realmente yo había leído varios de tus artículos en estas últimas semanas en distintos medios y es conmovedor, digamos, ¿no? Es muy movilizador tu invitación a que los trabajadores de atención primaria veamos de recrear nuestras prácticas para mejor cuidar. A Alejandro le había pedido que como experto con recorrido internacional en la mediación, un poco nos ayudes a reflexionar desde el derecho, desde la búsqueda de objetivos comunes, a ver qué podríamos hacer. Uno realmente, cuando hemos charlado últimamente, Alejandro, y me contabas de experiencias en donde a veces colectivos con objetivos muy diferentes, has logrado un acuerdo. Acá lo que uno nota, que hay muchísima gente que está de acuerdo con mejor cuidar, casi uno no encuentra actor social que quiera desproteger a una gestante o desproteger a un niño de un mes de vida, y sin embargo tenemos semejante desafío por delante. Así que, nada, Alejandro, gracias, muchas gracias por hacer un paréntesis en tu agenda cargadísima y acompañarnos. No, gracias a vos, especialmente a la asociación que representás y que me está invitando. Para mí es un desafío lindo poder trabajar con ustedes desde una mirada interdisciplinaria, transdisciplinaria. Mi vínculo con el ámbito de la salud lleva muchos años porque trabajo con las violencias en las guardias de muchos hospitales del país y eso me hizo conocer al menos lo que es el mundo de la salud, las discusiones alrededor del mundo de la salud y no sacarle nunca el cuerpo a la jeringa cuando me piden que participen en algún espacio para reflexionar en común. Y la verdad es que escuchando las dos ponencias anteriores, tanto de Juan como de Gabriela, excelente. Yo quisiera hacer algunas pinceladas y algunos aportes desde allí. Me parece muy, muy importante que partamos de una anécdota. Yo hace 25 años fui a dar clase, y después fui a dar clase seguido ahí, a España, a la Universidad Complutense, a la Universidad de Barcelona. Y luego de dar clase de Barcelona, me fui a tomar algo con unos alumnos, que eran gente mayor, y entre otros eran jóvenes también, y éramos como 15 en ese encuentro que tuvimos post la clase. Y salió la teoría que un chico costaba alrededor de 700.000 euros aproximadamente en aquel momento. Y yo quedé azorado con la discusión, con la charla, con lo que me decían. Cuantificar el costo de un niño, cuantificar lo que implicaba la educación para ellos, la proyección que hacían en la vida. Digo, nunca escuché nada tan inhumano, tan egoísta y tan perverso. Estas fueron las palabras que yo traje cuando volví de ese encuentro. Claro que nada se aleja de lo que escuchamos hoy en día en algunas mesas con amigos de nuestro país o en cualquier lugar donde estamos dando vueltas. Y digo, se ha naturalizado esto que también plantearon mis antecesores en la palabra. Se ha naturalizado esto de cuantificar desde el punto de vista de las necesidades, de la proyección, del individualismo, de cómo cambió la sociedad y cómo nosotros mismos fuimos cambiando alrededor de ese cambio social.
fue muy gráfica, Gabriela, en cuanto al planteo social. Yo voy a agregar algunas cuestiones que tienen que ver con las violencias y las desigualdades de la época, porque no hay duda que estas también, más allá de los temores que ocasionan para lo que es la convivencia, para lo que es la relación con la alteridad, lo que hace también es que, bueno, se genere cierto grado de aislamiento de muchas personas respecto a otras. Y eso, donde antes la relación de clase existía y era manifiesta en los cortes sociales, hoy en el contacto a distancia se materializa la contradicción material, valga la redundancia. O sea, esa contradicción que antes estaba en las clases, hoy está en sacarme al otro de encima. Y esto no es menor al momento de pensar en cómo va creciendo el individualismo, por un lado, pero no es menor tampoco si vamos viendo cómo se va estructurando la narrativa de quienes ejercen el poder. Una narrativa violenta desde el poder que habilita la reproducción horizontal a partir de ese mensaje fuerza vertical. Y esto indudablemente agrieta nuestros vínculos, nuestras relaciones, y viene acá a colación con otra anécdota que he tenido a partir de lo que se ha contado, que hicimos con la Defensoría del Pueblo una especie de trabajo sobre la documentación de niños en escuelas primarias de La Matanza hace muy poco, y una maestra de segundo grado, o sea, llevamos al RENAPER para que haga documentación a los niños, porque cuando cumplen ya 7, 8 años tienen que tener la documentación, a los 8, tienen que tener la documentación apropiada y no tener la cara de bebé, que habitualmente tienen muchos. El derecho a la identidad es uno de los principales derechos que tienen los niños. Entonces poder tener la documentación en regla es fundamental, por eso fuimos a algunas escuelas de La Matanza, cubriendo casi todos los sectores de La Matanza que más lo necesitaban. Y este trabajo lo hicimos con la Defensoría del Pueblo de La Matanza. Y una maestra de segundo grado me dijo, mira, te voy a decir algo, nunca me pasó que detrás de todo el grado, que el primer grado son segundo grado, perdón, una maestra de segundo grado, tienen 7 años, quiero decir, me plantea, detrás de estos niños solo 2 familias existen, porque los demás niños de un curso de aproximadamente 20, no tengo familia detrás de los niños. Entonces, esto hace pensar en cuál es el estado social también. ¿Cuál es el estado del Estado por un lado y cuál es el estado social por el otro? Porque no hay duda que el abandono produce deterioro y el deterioro produce olvido, pero hay una realidad que es política. Más allá del individualismo creciente, tenemos un Estado que ha sido perforado por arriba a partir de la financiarización. Y el gran endeudamiento, se toma deuda para pagar deuda, y esto descompone los presupuestos, y al achicar los presupuestos, indudablemente, se deteriora las capacidades del Estado para dar respuesta en materia de los derechos económicos, sociales y culturales, y ahí está la salud. Pero por otro lado tenemos a alguien que dice, yo soy el topo que viene a romper el Estado por dentro, y la verdad que es mentira. Y la verdad que es mentira que desmantelaron el Estado. Desmantelaron las áreas más sensibles del Estado, pero fortificaron otras. Porque no hay duda que hay un Estado policíaco y eso está fortalecido. No hay duda que en lo que hace a la fuerza de seguridad, en lo que hace al Estado vigilante, eso está fortalecido. Que se desfinanciaron los programas de salud, yo creo que hace a un planteo del Estado también, más allá de la falta de presupuesto que hablaban anteriormente para poder atender determinado tipo de programas. Acá hay una decisión política. Y esa decisión política repercute indudablemente dentro de lo que puede llegar a ser
nuestro nivel de cuidado, nuestras redes de contención, nuestras posibilidades de atención, más allá que socialmente, georreferencialmente, el hospital sigue siendo el lugar, y en muchos casos todavía los sistemas de atención primaria ni siquiera son concebidos como un espacio propio. No se apropió mucho de lo social en eso que el Estado ha dispuesto, donde pudo disponer sistemas de atención primaria. Aquí sí yo quiero decir que no es un dato menor, un indicador de caída del índice o disminución de un índice que vos decís, bueno, aumentó por un lado la mortalidad infantil cada 1000 personas que nacen, pero al mismo tiempo hay una desidia estatal muy fuerte en cuanto a las posibilidades de dar respuesta a esto. No, porque el Estado, a medida que se va retirando, lo que está generando en ese desmantelamiento es una cuestión ética, no es una cuestión política ya. Y acá sí yo quiero decir que el Estado cuando se ausenta no desaparece, cambia de lugar. Y al cambiar de lugar lo que está haciendo es dándole la espalda a lo que desde el derecho podríamos decir, miren, vino con el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, se le abrieron las puertas a un plexo jurídico normativo que está en pie de igualdad con la Constitución. Esto es el bloque de constitucionalidad, las convenciones internacionales, la Convención Internacional del Niño, que dice que al niño hay que protegerlo y que tiene derecho a ser cuidado. Luego los derechos conexos, como la igualdad, como la protección integral. Bueno, todo esto está muy bien. El Pacto Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que dice que los niños tienen que desarrollarse y que las personas tienen el derecho a una salud que sea integral. Está perfecto. Pero cuando no están los dispositivos, de nada sirve tener derechos. Cuando una persona no tiene recursos para tomar el colectivo y llegar al dispositivo de salud, por más sistema de atención primaria cercana que tenga, tenemos un problema que es estructural. Más allá del problema estructurante, que es que el Estado financia los sistemas de salud donde verdaderamente se pueden dar respuestas a las personas. Pues, tanto Juan como Gabriela fueron muy claros y no quiero ahondar sobre lo que son los proyectos que podrían llegar a estar allí, pero acá viene un tema que es fundamental, que lo que se está afectando cuando digo es un problema ético, es la dignidad. Y miren, muchos dicen, y esto lo quiero traer porque me parece que es importante, ser digno. Ser digno puede ser inherente a la persona humana, porque yo por el solo hecho de ser una persona humana soy digno. Pero cuando no me garantizan el despliegue de la dignidad, ni siquiera me dan la posibilidad o me posibilitan los espacios de ese ejercicio de la dignidad, me pregunto dónde está la dignidad. Y si no me están cercenando la dignidad. Entonces, el Estado cuando se retira de los lugares donde debe estar por responsabilidad internacional, por responsabilidad porque donde las políticas públicas regresivas hacen pie, indudablemente toca a los sectores más vulnerables. Y no hay duda que estos son niños, niñas y embarazadas, los sectores más vulnerables, entre otros. Entonces, quiero referirme a que al desaparecer esas posibilidades y esas condiciones del ejercicio de dignidad no tiene nada. Ese Estado no me está dando ni siquiera la posibilidad de ser digno. Entonces, acá tenemos algo que sí yo quiero traer, porque radica el punto central. Cuando la vida, la salud y las condiciones de dignidad se subordinan a otro tipo de prioridades, estamos frente a un dilema que va más allá de lo que es una práctica social, que proviene de una configuración cultural. Yo escuché
claramente lo de Gabriela, que me parece, aparte, un mensaje de fuerza profundo. Esto que vamos por más mascotas y por menos niños. Y creo que es maravilloso debatir alrededor de esto como estado de la ciudadanía que tenemos. Pero lo que sí me parece que esas contradicciones, ambigüedades y opacidades que tenemos las personas no dejan de estar al margen de cuál es la política pública que hay alrededor de esto y cuál es la política que legitima esto. Y acá tenemos un tema que la emergencia sanitaria y social que simboliza el hecho de haber aumentado la mortalidad infantil y no ser tenida en cuenta por parte del Estado, o al mismo tiempo invisibilizarla por parte del Estado, que es un tanto más profundo todavía, o ni siquiera tenerla en cuenta. Esto me hace acordar a las muertes que existen en Estados Unidos, donde hay justificaciones narrativas, donde uno dice, no puedo creer que estén diciendo esto ante esta situación. Pero sin embargo, claro, si quieren romper el escenario para poder justificar algún tipo de desinstitucionalización, para después poder incluso hasta justificar una medida antidemocrática electoral posterior, que posiblemente sea lo que viene, y tienen que romper desde el caos el sistema político. Bueno, yo creo que no hacer pie en este índice de mortalidad infantil creciente es caotizar también la narrativa del debate público, pauperizar el debate público y al mismo tiempo darle la espalda a uno de los indicadores que no es uno más, no es un dato neutro, no es un dato técnico, es un dato que hace a una realidad que duele, a una realidad que nos muestra como sociedad. Entonces digo, ¿qué le podemos contraponer a esto que vaya un poco más allá de un estado de situación? Yo creo que para detener y revertir esta situación hace falta más que nunca trabajo intersectorial. Hace falta más que nunca tomar conciencia que hay que proponer medidas contrafácticas a esta desidia maliciosa y a esta perturbación política que se genera, no desmantelando y olvidándose que hay un Estado, sino fortaleciendo otro Estado y otro modelo de país que el que verdaderamente se tendría que tener. De un país absolutamente injusto, de un país con transferencia de recursos hacia sectores que uno dice, bueno, le sacan desde un ajuste o desde un principio rector del ajuste fiscal, le sacan recursos a los sectores más sensibles, los jubilados, el trabajador, y se hace transferencia de recursos a otros lugares. Sí, perfecto, pero lo que sí hay aquí es que si no se le opone a ese tipo de visión política un modelo de salud integral con estrategias intersectoriales serias y al mismo tiempo un trabajo territorial distinto. Y cuando digo distinto, digo, tenemos que pensar de nuevo lo nuevo. Y esto de pensar de nuevo lo nuevo es cómo construir desde la humanización y la ternura, no como una cuestión, ternura no como una cuestión naif o como una cuestión conductista, sino como una cuestión contrafáctica. Y esa cuestión contrafáctica requiere, indudablemente, que entendamos que en esa trama de la cual hablaba Juan, hablaba Gabriela, en ese entrelazamiento social y en ese vínculo entre la familia, la escuela y la salud pública, y bueno, tenemos un tema de fondo también, tenemos familias que no están, tenemos escuelas que están también desfinanciadas, también con problemas, tenemos autoridades de las escuelas que tienen nuevas agendas porque se pasan discutiendo conflictos, a ver si una persona puede entrar o no a buscar un chico porque no está autorizada. Y cambió la lógica del cuidado también allí, porque uno dice, no voy a idealizar la escuela ni la voy a minimizar, pero tampoco tenemos todos los espacios ideales dentro de todos los vínculos del entramado social, entonces tenemos que fortalecer el entramado social.
Tenemos que volver al club de barrio, pero el club de barrio también tiene problemas. Tenemos que volver a las sociedades, libre del pueblo, voy a decir, pero las sociedades, las organizaciones comunitarias, pero darle a esas organizaciones comunitarias un sentido. En esto de revincular en función de un proyecto. No creo simplemente en la cuestión idílica que si nos ponemos todos de acuerdo esto sale adelante, porque en cada cuestión que existe requiere también de estructurar pilares nuevos. Entonces, ¿cómo hacemos para que entre todos repensemos esa estructura territorial que vaya más a la comunidad que al barrio? El barrio son límites geográficos y la comunidad son esos lazos, y que de allí podamos reconstituir un sentido de lo social también en aquellos que están en retirada, porque hay un repliegue comunitario. Y disculpen que venga a discutir la comunidad y no idealizarla, porque es directamente proporcional a la sociedad que tenemos. Y si en algo también lograron afectar desde el punto de vista del financiamiento, son todos esos lugares sociales que antes eran vivificantes y que hoy lo siguen siendo para poder reconstituirlos, recomponerlos y ponerlos de pie nuevamente. Y creo que en esto sí, en esa intersectorialidad hay que pensar en los centros de atención primaria. Con esa realidad, con la realidad que me pasa con alguna médica o algún médico que me dice, yo a ese barrio no quiero ir porque me roban. Y no le puedo decir ni a mi familia que voy a ese barrio porque me dicen no vayas más. Entonces, teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo de nuevas territorialidades, nuevas disputas por las esquinas, nuevas lógicas de poder en cada uno de los barrios, comprender lo social es comprenderlo en función de la sociedad que tenemos. Y esa sociedad que tenemos requiere de más entramado, pero también de más fortalecimiento en sus pilares estructurantes. La escuela necesita mayor tipo de atención. Las familias no le podemos pedir más de lo que le pedimos porque están como están. A veces a los chicos los crían o los televisores o alguien que anda por ahí. Pero el padre y la madre llegan muy tarde a la casa. Entonces a veces las mascotas cuidan a los chicos. Cuando uno dice, no, las mascotas no. Bueno, las mascotas a veces están con los chicos. Y esto quiero tenerlo como un elemento también de discusión. Porque si no decimos todo lo que decimos respecto, Pablo, Pablo Reyes, tenés el micrófono abierto. Ay. Si no decimos lo que decimos del estado de la salud, y no vamos allá abajo donde también tenemos inconvenientes. Creo que tenemos que volver a reconstituir espacios sociales que puedan llegar a ser espacios de cuidado y de contención. Pero no derivemos a la deriva en lo que todavía no tenemos. Pensemos bien lo social y pensemos bien en el entramado de cómo vamos a reconstituir esos espacios. Yo quería ir por acá porque me parece que problematizar también es cuestión de para poder debatir entre nosotros. Y si bien todo lo que tiene que ver con el campo de lo preventivo, nos vamos a apoyar sobre lo social, bueno, discutamos también, o por lo menos lo estructurado dentro de la comunidad, discutamos cómo está la comunidad para ver a dónde queremos pararnos, porque ahí también hay lodazal. Gracias. Gracias, Alejandro. Muchas gracias. Ahí espontáneamente me apareció un montón de aplausos en cámara. Realmente un lujo. Sí, un poquito la ambición, la misión institucional de nuestra asociación es poner en común miradas, construir colectivamente el aporte que han hecho que los queridos Juan, Gaby, Ale. Es realmente hermoso, para mí memorable la reunión de hoy, y no me extraña que
que ya hayan levantado la mano varios compañeros que se salen de la vaina por hacer su aporte. Le vamos a pedir que cada uno use la palabra, por supuesto, en la medida, nosotros en el orden que fueron levantando la mano le vamos a dar la palabra. Le pedimos, sí, 1 o 2 minutitos de reflexión o de pregunta para que la mayoría de todos y todas podamos hacer uso de la palabra. Así que primero Daniel Rotelle creo que había levantado la mano. Daniel es un compañero de muchos años de trabajo en el Ministerio de Salud y que además es uno de los conductores de un movimiento social en La Plata que se llama Padre Cajade. Así que Daniel, te ofrezco la palabra. Por favor, 1 o 2 minutos para tu apreciación y así circulamos. Sí, buenas tardes a todos los compañeros de la asociación y felicitaciones. ¿Se escucha lo que digo? Sí. A todos los compañeros de la Asociación de Medicina General por lo que llevan adelante. Hoy fue una hermosura estar en este encuentro. Como todos los encuentros que tenemos, el fin de semana tuvimos ahí en el centro, o sea, el centro que nosotros estamos, no es Carlos Cajade, es el Frente Político Social Carlitos Cajade, que es un espacio, bueno, el nombre lo dice, político y social, donde militamos y tuvimos la suerte de que nos acompañe la ministra de Diversidad y Género y con 30 compañeras que se explayaron con ella y fue un encuentro muy lindo el fin de semana, como el que hemos hecho con Diego, con Daniel Goyán, bueno, con Jorgito Rayí, con todo lo que ya ustedes conocen. Bueno, primero felicitar a la asociación por este encuentro y después hacer una serie de propuestas, porque bueno, se nos viene encima el Congreso de Medicina General de La Plata y me gustaría que esto se repique ahí, porque bueno, tanto Juan Reichenbach, bueno, Gabriela Dueñas, Alejandro Ñato, la excelencia de las presentaciones, vale la pena que se pueda hacer ahí en el Congreso. Y hay mucho para hablar porque, bueno, Gabriela, no puedo enumerar cada una de las cosas que cada uno comentó. Juancito habló de cuando estuvo como en la dirección de la natalidad, no me acuerdo el nombre, Juan, te pido disculpas. Pero bueno, excelente la información que das. A Gabriela la había escuchado el fin de semana en el programa que hace junto con Jorgito Rayid, y hoy, bueno, creo que redondea un poco más la idea. Y a Alejandro Ñato no lo conocía, así que bueno, ha sido un gusto participar hoy en este encuentro. No quiero excederme en el tiempo, pero me gustaría que los tres puedan participar ahí en el Congreso de Medicina General cuando hacemos en La Plata, y un gran abrazo. Y lo único que digo es, de las 3 disertaciones, lo que queda en claro es que o militamos políticamente por un proyecto nacional y popular y no liberal, que nos está dejando en pampa y la vía, como diría el viejo tango. Un abrazo para todos y gracias, Diego. Bueno, muchas gracias Daniel, muchas gracias Daniel por acompañar siempre las iniciativas de la asociación. Vas a quedar en el programa como el primero que consolidó una propuesta para el Congreso de fin de año, y bienvenido sea. Así que me haces el favor de hacer público el compromiso con Juan, con Gaby y con Alejandro para que estén. Jessica, pediste la palabra. Hola, buenas tardes a todos los compañeros. Yo soy de la Ciudad Azul. Gabriela, un placer escucharte porque tengo tu libro del Congreso. Soy promotora de salud de acá de la Ciudad Azul. Tenemos una población chica de 70.000 habitantes con 13 unidades sanitarias en Chillar, Cacharí, así que para los que no conocen, para mi idea, y para también comprometerse como promotor de salud, porque cada persona que entra en la unidad sanitaria no es un número, sino es una familia, es una historia, hay que contener. No sabemos si es un embarazo deseado, no deseado, si hay violencia de género,
si hay violencia psicológica, económica. Es todo un tema, y yo creo que la calle y el domicilio y el acompañamiento a la familia es ideal, es esencial para que tengan un control exitoso durante el embarazo, un seguimiento después. El tema del apego al bebé también es importantísimo, lo que es muchos están solicitando lo que es la leche, y porque tienen que ir a trabajar, no tienen en cuenta el tema de amamantar también, lo importante que lleva eso, el vínculo con el niño. También económicamente es una necesidad salir a trabajar, a laburar rápido, porque la sociedad también como que exige eso también. Yo creo que el acompañamiento del promotor, trabajar en red desde los comedores, desde las manzaneras, capacitarlas, acceder a los servicios, tener los pocos recursos que tenemos, desde atención primaria, obstetra, vacunación, coordinarlos para que la mamá vaya un solo día y pueda hacer todo. Eso también es esencial, que se vacune, que le haga el control de puerperio con el pediatra, el asistente social para que pueda, la trabajadora social para que pueda hacerle el plan vida, cunitas. Creo que todo eso hay que reprogramarlo como equipo de trabajo, planteárselo, de que sea, todo sea más cómodo, entre comillas, para esa mamá, que gasta una sola vez un boleto y puede acceder a hacerse el plan nacer, el plan cunita, el plan, la vacunación, el puerperio, el control de embarazo, el control de ese bebito que está por nacer, la estimulación temprana también, y ya después vuelve a su casa completa, con un seguimiento. También el compromiso de nosotros, tener esa carpetita, esa historia clínica, a ver qué nene nos falta, quién no viene al control, cuáles son las vacunas. El compromiso del promotor de salud y el trabajo del promotor de salud en la calle es esencial. Que no nos aplasten los papeles, ni la estadística. Muchas gracias, Jessica, muchas gracias. Absolutamente de acuerdo que el rol del promotor, promotora hoy en nuestro sistema es esencial para mejorar ese diálogo comunidad-equipo de salud. Así que un gusto que estén los compañeros de Azul presentes en la reunión. Ahí, Alberto, creo que ponías algo, querías hacer uso de la palabra. Walter Beto Jerez. Estaba yo anotada, Diego. Ah, perdón, Gaby, no te vi. Me tocaba a mí. Quería decir tres cositas, no me quiero exceder. Por un lado, retomando lo que escuché decir a Alejandro Nato, que me encantó, esto de la comunidad organizada, reorganicemos la comunidad. A veces esta palabra comunidad como que se nos escapa entre las manos, ¿no? Yo, tomando esto, y porque vengo de ese palo, y retomando algo que dijo Alejandro, me parece que tenemos que revalorizar a las escuelas que son un nodo fundamental de las comunidades y de las sociedades para bueno, reconstruir esta comunidad, reorganizar nuestra comunidad y fundamentalmente volver a humanizar nuestra comunidad, que está bastante deshumanizada, por efecto de estas políticas de ultraderecha, eugenésicas, etcétera, que estamos viviendo. Así que yo inclusive tengo un proyecto presentado para ver si podemos empezar a formar promotores de salud desde las escuelas, como un postítulo para docentes, ¿sí? Esta es una propuesta presentada ante el ISEI, porque, insisto, miren, como nunca antes en la historia, además los niños están hoy institucionalizados la mayor parte de sus días y desde muy temprana edad, desde los 45 días. Entonces, ese espacio, con todos los defectos que tiene, con todo lo que tiene que mejorar la escuela porque está explotada, los docentes desbordados, ese espacio sigue siendo crucial, fundamental para reconstruir desde ahí, sobre todo cuando estamos hablando de cuidar a nuestras infancias y adolescencias. Segundo punto que quería decir con respecto a el cuidado de nuestras infancias y adolescencias, me viene a la cabeza una gran maestra argentina, Silvia Bleichmann, una psicoanalista, que nos decía,
que una sociedad que no cuida de sus infancias es una sociedad que está hipotecando su futuro. Y si estamos viendo lo que está pasando en nuestro país, nos están hipotecando no solamente con deudas externas que no sé quién las va a pagar, regalando y prestando puertos, tierras raras, etcétera, 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 sino también a nivel poblacional, ¿sí? Se está haciendo un descuido, un abandono y realmente una ingeniería social muy preocupante que nos está hipotecando nuestro futuro como país. Por último, y en relación a esta comunidad organizada a la que tenemos que apuntalar, organizada, y para mí implica en este momento sobre todo humanizarla, ¿no? Volverla a humanizar. Porque otro síntoma social llamativo que traigo acá y que parece risueño, no es solamente el tema de los perros y gatos tratados como hijos e hijas, bueno, como el mismo Milei lo dice, ¿no? Él tiene 5 hijos y son 5 perros. Lo primero que hizo cuando se quería mudar a la Quinta, porque tenía que ir a mudarse ahí por ser presidente, fue mandar a hacer y gastar una fortuna en los caniles, porque para él lo importante son los perros. Todo bien con los perros, ¿eh? Ojo que no tengo nada en contra de los perros, los gatos, hay que cuidarlos, son mascotitas divinas, pero si los estamos humanizando y no nos permiten ver a niños y niñas, estamos en problemas. Y me parece que otro síntoma a tener en cuenta, no sé si ustedes están al tanto, pero es una tendencia que se da en países del hemisferio norte y ya llegó y está impactando fuertemente en la Argentina, es la de, sobre todo jóvenes, que comienzan a convocarse en plazas, a comportarse como perros, como gatos, como lobos, porque se autoperciben animales, ¿sí? Y bueno, esto tiene muchas lecturas, pero entre otras, a mí se me ocurre pensar que quizás muchos de estos jóvenes se disfrazan y se identifican con animales y actúan como animales, porque quizás es la manera que tienen de llamarnos la atención para que los atendamos, para que los podamos cuidar, como ellos observarán que se cuidan a las mascotas. Entonces, gracias, Gaby. Hoy cobró estado público en algunos medios que se mordieron entre niños que se autopercibían perros y se lastimaron, disfrazados y peleando en 4 patas, digamos, ¿no? Que eso puede ser... Es un sintomazo, más allá de los chistes, porque ya he visto compañeros que decían, me ofrezco para pasear. Pero está muy claro. Le quiero dar la palabra, por favor, a Edgardo Marambio para utilizar estos 15 minutos que nos quedan. Edgardo es un instructor de hace más de 15 años de residentes de salud comunitaria en Mar del Plata, es titular de la Cátedra de Medicina General y Comunitaria de la Universidad de Mar del Plata, es un amigo y te cedo la palabra, Edgardo. Bueno, muchas gracias. La verdad que gracias por las exposiciones, gracias por nutrirnos, por hacernos pensar, reflexionar, y creo que una de las cosas más importantes que nos debemos es generar una masa crítica que nos permita entender estas charlas necesarias de la MGBA, que nos demos el tiempo, pero no solamente aquellos que tenemos que ver con algo en forma directa como profesionales de salud, sino la comunidad en general, digamos, porque entendemos que está atravesado por montones de aristas, ¿no? Y solamente una anécdota, hace 1 año y medio, un político acá local de Mar del Plata, él me decía, un concejal, él me decía que estaba trabajando mucho, yo viendo esto, yo metido en los centros de salud, y él me decía que había que trabajar mucho con estas asociaciones de mascotas. Y yo cuando me decía esto, digo, pero a ver, viendo, no sé, sífilis, tuberculosis, sífilis congénita y demás, digo, este hombre está loco. Y ahí, claro, vi la sabiduría o no sé, cada cual lo ve desde una perspectiva distinta de este político, ¿no? Y cuáles son los objetivos, ¿no? de cada persona, cada individuo y cada movimiento colectivo en esto. Así que, bueno, muchas gracias y obviamente pido permiso para seguir pensando y reflexionando. No sé, Diego, si quedan grabadas o no estas charlas, me parece que sería buenísimo poder reproducirlas. Gracias. Sí, gracias, Edgardo.
queda grabada en nuestro aula de YouTube, y realmente tienen luego muchos miles de reproducciones. Esto también es muy alentador institucionalmente para nosotros. Yo había levantando la manito para que también respetar el orden y no acaparar el micrófono por mi rol de coordinador, pero quería poner en negrito, un poco subrayar lo que Alejandro decía. Nosotros en la Universidad de Mar del Plata, desde la cátedra de Hábitat, desde el primer año de los estudiantes, les enfatizamos esta necesidad de respuesta intersectorial organizada, digamos, ¿no? Y hablamos entonces de qué debe hacer el equipo de atención primaria en el hábitat del hogar, donde la gente pasa 8, 10, 12 horas. Es ahí, como dijo Juan, que se edifica la salud o que se vulneran los derechos de las infancias. ¿Qué tendríamos que hacer como equipo de salud sistemáticamente en el hábitat del hogar? ¿Qué podríamos hacer recreando la práctica que también Alejandro nos proponía en el hábitat escolar, donde los chicos, como decía Gabriela, cada vez pasan más tiempo, 4, 8. En La Plata uno intenta buscar jardines de infante de escolaridad simple de 4 horas y ya no hay establecimientos que estén disponibles, que tengan simple escolaridad en el jardín, o sea que ya están las familias casi exigidas de despegarse de los chicos 8 o 10 horas por día. ¿Qué deberíamos estar haciendo en el hábitat de los clubes de barrio? Alejandro, acá para mí es un desafío enorme. La Plata es muy rica, tiene 500 organizaciones no gubernamentales del tercer sector, entre centros de fomento, centros culturales, bibliotecas populares, y el sector salud no está interactuando de manera efectiva, y reclaman los presidentes de esos 500 clubes de barrio por la presencia del sector salud, y no le estamos pudiendo ofrecer. Claro que muchas veces desbordado de lo asistencial, uno no encuentra el tiempo para articular estas actividades que son hermosas. Y también enseñamos sobre el hábitat laboral. ¿Qué debería sistemáticamente hacer el equipo de atención primaria, donde la gente trabaja 4, 6, 8 horas diarias, todos los días? Y por último, ¿cómo cuidar el hábitat físico natural? ¿Cómo cuidar el ambiente, la casa común, donde todos tenemos que llevar adelante nuestros proyectos, ¿no? Y cuidar la vida toda. Nada, simplemente mencionar que nuestra Escuela de Medicina de Mar del Plata, desde el primer año, estimula el pensar el desarrollo profesional en el hábitat familiar, escolar, laboral, de los clubes y físico-natural. Si alguien quiere usar la palabra, nos avisa, y nos quedan poquitos minutos ya para ser puntuales en la finalización. Una cosita quería decir. ¿Me escuchás? Adelante, adelante. ¿Me escuchás? Digo, sí. Digo, muy interesante lo que acabas de decir de la Escuela de Mar del Plata, en la cual tuve la suerte de ser también profesor de una de las cátedras, que es SANA, que en sí mismo explica cuál es la función del pediatra, porque en realidad, si hay algún lugar donde podemos generar todavía una gran masa crítica y que no la hemos logrado durante tantos años, aquellos que hemos estudiado en universidades muy hegemónicas, es en las facultades. O sea, digo, cambiar las currículas, cambiar esa idea de que somos, según Foucault, médicos para vigilar y reparar, por aquello de que el médico tiene una función mucho más integral, más social, más política, si se quiere. Y eso me parece que es muy importante, porque todavía las grandes usinas de formación del recurso humano en salud, no solo de medicina, prioriza el hígado, el vaso, el cerebro, y no la comunidad, la familia, la sociedad, etcétera, etcétera. O sea, de hecho, la pediatría en sí misma nació como una especialidad ortopédica, o sea, había que vigilar a los niños que de alguna manera no eran la normalidad. O sea, nosotros
esa concepción es muy difícil de erradicar de currículas que, por otro lado, están teñidas por los intereses mercantilistas de la salud, ¿no? O sea, no tengo la menor duda que eso se aprende desde la comunidad. Nos consta con Diego y con mucha gente que hemos trabajado, que seguramente un promotor comunitario, un agente sanitario, un enfermero o un entrenador de fútbol infantil nos puede enseñar muchas de esas cosas que en las facultades no aprendemos. Bueno, ahí levantó la mano, ahí adelante, adelante. Hola, gracias. No sé si me dabas la palabra a mí. Adelante. Gracias. No sé, es la primera vez que estoy en este foro. Algunos, como a Juan, los conozco. Soy Vera May, pediatra especializada en lactancia, trabajadora de APS por 30 años y también activa en la Sociedad de Pediatría. Me encantaron las ponencias y me parece que de este ejemplo de interdisciplina, pensando juntos, pero no médicos con médicos, su equipo de salud, mirándose el ombligo y mirándose las impotencias, tienen que surgir las soluciones, pero no del equipo solo, porque estamos como la comunidad rotos. Cuando yo pertenezco a un pequeño grupo autogestivo federal que trabajamos APS y lactancia y pediatría, y cuando vemos qué pasa en otras provincias, estamos toda la APS exigidos con asistencialismo, privados de ir a la comunidad, dirigidos por gente que no conoce la mística, ni políticos o directivos que no están con la mística de la APS, y pedirle más al equipo de salud o a la maestra en la escuela es que no sirva el plan. Entonces creo que tenemos que cruzar con antropólogos, con filósofos, con sociólogos, con gente de la justicia. No podemos ir solos a barrios peligrosos, no solo porque es peligroso, sino porque nos frustramos. Cuando yo empecé a ver que los chicos con los que trabajaba en Vicente López, pero en la villa, empezaban a ser jóvenes prostitutas, niños que robaban, y de ser un grupo de promotores de salud infantil, finalmente guardaban el arma y yo atendía a un herido, por decir un ejemplo, la frustración y la impotencia fue tan grande que no entendía qué estábamos haciendo. El equipo solo como punta de lanza en la comunidad no sirve. Tenemos que trabajar con todo lo que nombraron, pero reflexionando con los actores, volver a esta cuestión de necesidades sentidas, percibidas, ocultas, y nosotros mismos estamos. Yo me jubilé, pero con 4 trabajos, mucha impotencia, no se llega a fin de mes, la jubilación es cada vez más exigua. Entonces, y encima directivos que no aprecian lo que haces si no mostrás una estadística. Yo nunca le hice caso a eso, pero apretan mucho con eso, y con programas enlatados que vienen de la OPS, del ministerio que contrata con el Banco Mundial, y de golpe hay que estar previniendo hipertensión arterial en adultos o cáncer de mama y dejando de vacunar o de asesorar chicos recién nacidos, por ejemplo, o de hacer talleres, que es mucho más rico que una consulta médica, bien hechos, no como clases, digamos, sino como, aparte de prepararnos para la atención primaria, porque suele ser personal de descarte. Algunos nos enamoramos de la atención primaria, pero otros ruegan volver al hospital. Entonces, realmente creo que tenemos que cambiar la cabeza y también hablar de nosotros en contexto, porque si no, no cambia nada. No podemos rendir lo que no nos damos a nosotros mismos. Gracias. Excelente. Excelente, Vera. Muchas gracias porque tocaste una arista que es crucial, digamos. Mientras la fuerza laboral de atención primaria no tenga el reconocimiento económico y profesional de disponer de un entorno significante, ¿no? Un entorno laboral que le permita, como vos decís, canalizar lo más gratificante, pero además
poder anclar en el método científico. Si hoy el método científico dice que la mortalidad neonatal es porque no se controlan las gestantes y el equipo de salud no puede salir a hacer una visita domiciliaria o una charla de salud sexual y reproductiva a una escuela, es frustrante, como vos bien lo describís. Y ahí es donde una segunda visión institucional que tenemos desde la asociación desde hace 40 años es intentar impulsar un mejor reconocimiento de la fuerza laboral en atención primaria, cosa que no estamos logrando, pero que también es un objetivo de la reunión de hoy, conocernos, enredarnos y generar masa crítica que pueda pulsear por algunas decisiones que todavía no se están tomando. Pancho Senegaglia, Francisco, psicólogo, expresidente del Colegio de Psicólogos, teólogo, filósofo, autor de infinidad de libros de historia argentina. Gracias por estar, te cedo la palabra. Muchas gracias. Algún defecto hay que tener, ¿qué va a ser? No, muy rápido. Primero, muchísimas gracias por este hermoso encuentro y muchísimas gracias por los aportes de los compañeros y la compañera. Segundo, estamos frente a un cambio epocal irreversible. Lo que nosotros podemos hacer no es resistir, sino resignificar y construir. Y en ese sentido, lo importante, esto que venimos diciendo, más que un trabajo transdisciplinario o interdisciplinario, nos debemos un trabajo indisciplinario. Es decir, romper las representaciones con las que nos hemos manejado, porque está más que claro que el todo es más que la suma de las partes. Entonces, la integralidad de eso que llamamos humano o condición humana, en función de la conciencia de la vida, que es efectivamente la representación de salud, es lo que nosotros debemos empujar para que se modifique. Creo que ese ha sido siempre el espíritu de la asociación, el espíritu de los foros, el espíritu de los trabajadores de la salud, y esto muestra y expresa eso, con lo cual me siento absolutamente gratificado de haber participado y agradecerles infinitamente. Bueno, compañeros, compañeras, nos quedan 5 minutitos de intercambio, si es que lo desean. Acá Ginny me aporta que hay algún chat. ¿Querés? La mayoría de los mensajes de los chats, seguramente algunos de ustedes los pudieron leer, pero son aportes, no son preguntas, así que directamente, si les parece, los leo. Primero estaba Daniel Rotele, que felicita por el espacio y que invita a que se ocurra también en La Plata y apoyar a los distintos gobiernos populares para no ser nunca liberales. Estoy resumiendo para leerlos más rápido. Vera dice, excelentes ponencias, podemos analizar también las condiciones de trabajo de los equipos de salud, de atención primaria de salud, los programas verticales y la exigencia estadística. Un segundo. Felicitaciones también de la ciudad de Azul, desde la provincia de La Rioja. Felicitaciones también, dice Walter Jerez, desde a todas y todos, excelentes ponencias, problematizar desde estos espacios de reflexión y pensar la esquina del barrio como terreno de disputa. Desde allí poner en valor que la comunidad que queremos y soñamos y nos merecemos desde el Mozapro de Moreno. También dice que Vera May, qué interesante sería que promotores de salud pudieran ser jóvenes desde los últimos años del secundario, que hay experiencias valiosas al respecto. Darío Ascani, muy interesante lo expuesto, mucho para pensar. Y la última, de Seba Coren, muy interesante cada una de las reflexiones, me quedo con la necesidad de seguir pensando la sociedad desde la multiplicidad de las miradas, lo estadístico, lo cualitativo, lo cultural. Pensar la comunidad que tenemos en cada uno de nuestros territorios para ver cómo se da el juego de la intersectorialidad y que el deseo es futuro, es proyecto, es esperanza. Es básico volver a tejer el proyecto colectivo ante este contexto individualista, neoliberal, cruel y virtual. No hay posibilidad de mejorar los
números de natalidad, sino apostamos a construir horizontes políticos posibles. Felicitaciones aquí a Francisco. Y finalmente, Jessica dice, revalorizar el rol del promotor de salud, sus condiciones laborales son básicos. No tienen matrícula, no es valorizado por una carrera hospitalaria. El promotor de salud es el que está en la calle primero en recibir y identificar la problemática. Excelentes todos los aportes y muchas gracias por quedarnos hasta este momento, por acompañar, porque realmente creo que es una invitación, este espacio es una invitación a reflexionar de manera crítica sobre la realidad, pero también a construir propuestas, porque no nos quedaremos en la reflexión, no nos quedaremos solamente en la crítica, sino que también seamos parte de la construcción de propuestas. Por eso intercambiamos, por eso nos formamos, para que las propuestas sean efectivas. Rosa Bermúdez. Sí, disculpe, la última, Gaby. Entonces, ¿cuál sería la respuesta para que haya nacimientos, para tener hijos? Es bastante compleja la respuesta a esa. Yo pensé en algo muy importante que yo tengo 5 hijos y fueron épocas difíciles y creo que es el amor lo que hace que uno tenga hijos y bueno, de ahí uno va caminando en la vida, ¿viste? Va haciendo todo por ellos. No sé, ¿viste? ¿Cuál es tu respuesta? También yo tengo hijos, éramos de otra época donde la cultura que nos atravesaba no tenía las características que tiene hoy en día, atravesadas por el individualismo, el ombliguismo, la meritocracia, el sálvese quien pueda, la mercantilización de los vínculos, en fin, estas cuestiones, además de la incertidumbre económica tremenda que la hemos vivido en otras épocas, es cierto, hacen que los jóvenes hoy tengan miedo de tener hijos y van postergando, hasta que llega un momento, sobre todo a las mujeres, que el reloj biológico dice hasta acá. Y bueno, y creo que lo tenemos que pensar en términos de batalla cultural y está ligado a esto de humanizar, volver a rehumanizar como comunidad, ¿no? Estamos hablando de reorganizar la comunidad organizada y esto, ¿no? De humanizarnos de nuevo, por eso los síntomas sociales del incremento en la compra de mascotas, los jóvenes que se autoperciben mascotas. Bueno, Gracias a todos. Ahora sí estamos en horario. Especial agradecimiento a Juan, que está por el sur y que interrumpió su marcha, sus caminatas para estar un rato con nosotros. Gracias, Gaby, que tenés la agenda tapadísima, capaz de terminar tu mesa de examen y llegaste a tiempo. Alejandro, sé cuánto es tu trabajo y el nivel de responsabilidad con que tomás cada tarea, así que gracias por estar. Nos vamos a animar desde la comisión directiva a poner un párrafo como idea fuerza de cada una de las ponencias, al cual vamos a agregar esta reflexión de Vera, vinculada al equipo de atención primaria, y lo vamos a colocar tanto en nuestra página web como en las redes sociales que nuestra Asociación de Medicina General administra, que son Facebook e Instagram. Así que sería muy lindo seguir el debate y la construcción colectiva desde ese espacio virtual por ahora. Y bueno, quedan todos invitados e invitadas a la mesa que Daniel Rotel le propuso para que Juan, Gabriela y Alejandro formen parte de una mesa central en nuestro Congreso de Medicina General de fin de año. Un abrazo enorme, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los compañeros. Chao, compañeros, gracias.